Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 2 del trimestre. El título de la lección es Las palabras importan y el texto base está en Génesis capítulo 2. Fue una semana bastante técnica, digamos. Se utilizaron muchas palabras en griego, en hebreo, se utilizaron muchos versículos, así que este modelito 81 que reconoce sus limitaciones anotó todo aquí y va a ir leyendo para poder compartir algunas reflexiones, algunas lecciones que podemos sacar. Arrancamos con Génesis capítulo 2, específicamente el versículo 7, en donde se nos cuenta cómo fue la creación de Adán. Dios tomó polvo de la tierra, formó un cuerpo inerte, sopló aliento de vida y allí es, según el texto, que Adán llega a ser un ser viviente, o algunas traducciones como la Biblia del Jubileo dice alma viviente. Vemos aquí tres etapas en la creación del hombre. Primeramente, la formación del cuerpo físico. El segundo paso es infundir el aliento en las fosas nasales de este muñeco de barro, podríamos decirlo, y allí viene la tercera fase, que es cuando se unieron ya, digo bien, el cuerpo físico que ha sido formado más el aliento que viene de Dios, y es allí cuando Adán se convierte en un ser viviente o en un alma viviente. Fíjate que Adán no tenía un alma como un elemento externo, algo que estaba afuera y que se le dio. Dios no le dio un alma a Adán. Dios creó un ser vivo que llegó a ser un alma viviente, un ser viviente, y este ser es justamente Adán. Paseándonos por la historia vamos a llegar a la época del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego y sabemos que en el mundo griego las palabras alma y espíritu eran muy comunes, pero no necesariamente tenían la misma connotación en el mundo secular, en el griego común, digamos, que el significado y las connotaciones que tenían en el texto bíblico, en el texto del Nuevo Testamento. Por eso es que cuando encontramos, mientras leemos la Biblia, estas palabras, no tenemos que leerlas o interpretarlas desde una perspectiva griega, digamos, como la de Sócrates o la de Platón, sino ver cuál es el significado realmente que el autor bíblico, según lo que él entendía, está tratando de transmitir. Hacer esto nos ayudará a entender perfectamente lo que es la doctrina del estado de los muertos, y también nos va a ayudar a no caer en algunos engaños como los que yo ya te comenté en la lección pasada, la semana pasada. Si no viste todavía, podés ir a ver allá el resumen de la lección número 1. Así que en este resumen lo que vamos a hacer es repasar las tres palabras hebreas que se utilizan para hablar de alma, espíritu, aliento, ser viviente, en fin, y ver su contrapartida en griego, las tres palabras en griego también que se utilizan para describir los mismos conceptos. Avanzamos con el estudio de las palabras de las cuales te vine hablando. Por un lado tenés espíritu, que en hebreo sería ruach, o aliento, que en hebreo también sería neshama. Te estoy hablando específicamente del Antiguo Testamento, y estas palabras describen la fuerza vital que hace que el cuerpo funcione. A veces las vas a encontrar como sinónimos, como por ejemplo en Job capítulo 27 versículo 3, que según la Reina Valera actualizada dice así: mientras haya aliento en mí y el hálito de Dios esté en mi nariz. ¿Te diste cuenta el paralelismo? Aliento, hálito. Esto es un recurso literario que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, que quizás en otro momento podemos describir más. Tenés Isaías capítulo 42 versículo 5, en donde dice que Dios da hálito o aliento a las personas en la tierra, y el espíritu o aliento también a quienes andan en ella. Por otro lado, Génesis capítulo 2, versículo 7, Isaías capítulo 2, versículo 22, Job 27, 3, que ya leímos, nos describen cómo tanto el espíritu como el aliento están en las fosas nasales por las cuales respiramos. Tenemos también Salmo 104, versículos 29 y 30, que según la Nueva Versión Internacional dice que cuando Dios quita el aliento la persona muere, pero cuando envía su espíritu le da vida. De vuelta como paralelo, aliento, espíritu, nos habla de espíritu como un fantasmita que anda volando por allí. Ya en el Nuevo Testamento tenés la palabra pneuma, de ahí viene neumático por ejemplo, que equivale al hebreo ruach, y también se utiliza en textos como Santiago capítulo 2 versículo 26. Allí nos dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así que, teniendo este concepto en mente, entendemos también Juan capítulo 19 versículo 30, en donde se nos dice que Jesús entregó el espíritu, es decir, murió. Apocalipsis capítulo 11 versículos 7 al 9 y el 11 inclusive, nos cuenta cómo la bestia mató a los dos testigos y el espíritu entró en ellos y revivieron. Esto en el contexto profético, escatológico, ¿verdad? Pero de vuelta se utiliza esta palabra pneuma. Yo voy a tratar de dejarlo escrito por acá para que no se confundan con mi pronunciación, pero Noé es un texto o una palabra poco común y significa aliento. Aparece, por ejemplo, en Hechos capítulos 17, versículo 25.
Tenés, volviendo al hebreo, nefesh, que significa alma, pero también se traduce como vida o personas. Y tenés varios ejemplos, como por ejemplo Génesis capítulo 46, versículo 27, donde se nos dice que José llevó 70 nefesh a Egipto, o llevó 70 personas. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice que la vida de la carne está en la sangre. El nefesh de la carne está en la sangre. Primera Reyes capítulo 19 versículo 10 nos cuenta cómo Elías se quejó de que Jezabel le quería quitar la nefesh o la vida. Salmos 22:20, David suplicando que Dios librara su vida de la espada, o Salmos 49:15, en donde se nos habla de que en la resurrección Dios redimirá la vida del poder de la tumba. Y entre tantos textos tenemos algunos que pueden querer presentarnos algún problemita, digamos, pero cuando sabes esto de las palabras y sus significados te queda mucho más claro. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 18 versículo 4, que ya sabiendo lo que significa nefesh, podríamos traducir de esta manera: he aquí todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías, la persona que peque, esa morirá. Si unís ese texto a otros como por ejemplo Salmos capítulo 30 versículo 3, te das cuenta de que no hay nada o no hay un apoyo bíblico a esto de que el alma cuando la persona muere se va al cielo o se va al infierno, porque dice Salmos que el alma que muere desciende a la tumba y no va a ningún lugar. Hay una palabrita más en griego que es psuye o subje, te la voy a dejar escrita por allí, y para eso te voy a tener que leer lo que dice el folleto. Cuando esta palabrita psuje paréntesis, en guaraní la Y o la upsilon, como dicen en portugués, suena como U, entonces de ahí mi confusión al intentar explicar la palabrita psige. No es psige. Tomo el folleto una vez más para explicarte algunos aspectos de esta palabra griega psige. Ay, me salió. Cuando esta se aplica a la naturaleza humana, simplemente significa vida o persona. Pablo le aseguró a los pasajeros náufragos que nadie perdería la vida y dice Hechos capítulo 27 versículos 22 y 37 que ninguna persona murió. José llevó a Jesús a Egipto porque Herodes buscaba quitarle la vida, de vuelta a la palabra psige, y eso está ahí en Mateo capítulo 2 versículos 19 y 20. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20, 28, y el buen pastor da su vida por sus ovejas, eso está en Juan capítulo 10 versículo 11. Pablo y Bernabé arriesgaron su vida por el nombre de Jesús, Hechos 15, 26. 3.000 personas, 3.000 psige, fueron salvas en el día del Pentecostés, dice Hechos capítulo 2 versículo 41, y Pablo exhorta a toda psige o a toda persona en Roma a someterse a las autoridades, eso está en Romanos capítulo 13 versículo 1. Las almas pueden morir porque se pueden salvar de la muerte. Y fíjate que eso está, en Santiago capítulo 5 versículo 20. Y fíjate que incluso nosotros hoy en día utilizamos esto de alma como un equivalente a persona. Por ejemplo, estaban en la cancha, había, 3.000 almas, o incluso en una ceremonia bautismal bautizamos 15 almas para el Señor. ¿Te das cuenta? Vas entendiendo a dónde quiero llegar. Bueno, ya pasamos la parte de la confusión de las palabritas y ahora vamos a entrar a algunos textos bien específicos en donde se usan estas palabras que equivalen a alma, persona, espíritu, vida, en fin, y que pueden ocasionar algún tipo de confusión cuando hablamos del estado de los muertos. Tenés, por ejemplo, Génesis capítulo 35, versículo 18. Allí dice que el nefesh o el alma de Raquel se le salió al morir. Y esto también te puede recordar a otro texto, Primera Reyes capítulo 17, versículos 17, 21 y 22, cuando se habla del hijo de la viuda de Sarepta. Una traducción mejor es la que está, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, que dice que Raquel estaba en sus últimos suspiros, o con su último suspiro, según dice la Nueva Traducción Viviente. Raquel le puso por nombre Benjamín a su hijo. La traducción más apropiada sería que Raquel se estaba muriendo, o mientras estaba muriendo ella hizo esto. La Biblia enseña que la persona humana es una unidad capaz de desarrollarse física, mental y espiritualmente, al mismo tiempo codependiendo una área de la otra. De allí que no podemos confundirnos con un texto como 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que dice así: que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Pablo no estaba hablando aquí de separar las cosas. Miren, desarrollen su parte física, desarrollen su mente, desarrollen su espíritu. No.
Pablo estaba dando otro énfasis. La totalidad del ser humano debería ser protegida, cuidada, consagrada, en fin, debería ser preparada para cuando Cristo vuelva, porque la persona se va a salvar de manera total, no se va a salvar en cuotas o por partes. Retrocedemos en el Nuevo Testamento al Evangelio de Mateo, el versículo 26 del capítulo 16 dice así: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Uno podría confundirse, mira, acá se está hablando del alma como algo separado, pero qué bueno que hay 4 evangelios, ¿verdad? Y podemos buscar versículos paralelos para saber si el sentido es exactamente ese que le estamos dando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículos 25, se nos parafrasea el mismo texto. Dice así: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Al comparar estos versículos, te das cuenta de que cuando dice alma, se está refiriendo a sí mismo. O sea, el hombre pierde su alma, se está perdiendo a sí mismo. Esto nos ayuda a entender la parábola del rico insensato, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. En vez de compartir, este rico acumulaba y soñaba con años de prosperidad y de ocio. Es interesante que aquí se utiliza la palabra alma 3 veces, por lo menos en la Reina Valera 1960, pero la Reina Valera actualizada de 2015 traduce mejor los versículos 19 y 20, cuando dice así: y me diré a mí mismo, y podríamos agregar acá la palabra tú, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? De vuelta encontramos alma, vida, es lo mismo, son sinónimos, diferentes palabras, mismo significado. Y tenemos algunas aplicaciones más interesantes todavía, como por ejemplo la historia de Ananías y Zafira, quienes por ser egoístas retuvieron el dinero que habían prometido al Señor y a cambio entregaron su alma o vida, según Hechos capítulo 5, versículos 5 y 10, incluso el capítulo 12, el versículo 23. En contraste tenés a Pablo y a Silas, que pusieron su vida o su alma en peligro por causa del Señor. Eso está allí en Hechos capítulo 15, versículo 26. Otros textos, como por ejemplo 1 Corintios 15 y 19, nos dicen que si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo no hubiera escrito esto si creyera que las almas al morir van al cielo, porque está bien, si ya te moriste y te vas para allá, ¿qué te vas a seguir preocupando de lo que pasa aquí en la tierra? No, si vos unís con otros pensamientos que Pablo escribió, como por ejemplo el de 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, ahí vas a entender que efectivamente todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros vemos, lo que estamos pasando en este momento es temporal. Lo verdaderamente importante es la vida eterna que el Señor nos va a dar, que nos está preparando, todo lo eterno que nos está preparando. Así que cuidado con estos conceptos, esto de la inmortalidad. ¿Te acordás que ya lo dijimos en la lección 1? Estos conceptos no son bíblicos, y cuando algo no es bíblico, ¿de dónde está viniendo? Como cada semana terminamos nuestro resumen leyendo una cita del Espíritu de Profecía, específicamente lo que Elena de White describió en Christian Education, página 95. Se me mostró que cada iglesia entre nosotros necesita de los profundos estímulos del Espíritu de Dios. Les señalaríamos a otros la cruz del Calvario, les pediríamos que miren a aquel a quien sus pecados traspasaron, les pediríamos que contemplen al Redentor del mundo sufriendo el castigo de su transgresión de la ley de Dios. El veredicto es que el alma que peque esa morirá, dice Ezequiel 18:4. Pero en la cruz el pecador ve al unigénito del Padre morir en su lugar y dando vida al transgresor. Durante los próximos sábados vamos a seguir repasando acerca de algunos conceptos bien importantes, a veces básicos, pero quizás por ser básicos los olvidamos, y otros que para algunos van a ser novedosos, pero que tienen que ver con el estado de los muertos. Cuidado con estas doctrinas que a veces aparecen, que están más relacionadas con lo que es el espiritismo que con lo que dice la palabra de Dios. Fíjate que si en realidad no tuvieras que preocuparte porque al morirte tu alma iría al cielo o iría a algún lugar donde puede estar unos cuantos millones de años y después pasar al cielo, entonces no habría necesidad de un sacrificio, no habría necesidad, de la muerte del mismo Creador que dijo, bueno, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué te parece la lección? ¿Qué te está pareciendo? Déjame en los comentarios o por ahí, búscanos ahí a través de las redes sociales y compartí con nosotros qué te está pareciendo y cómo te está ayudando lo que estamos aprendiendo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.